Bueno, acá estamos con Vanessa, vamos a entrevistarla. Contanos, Vanessa, un poco cómo es tu currículum, a qué te dedicas, qué haces. Yo soy socióloga de formación y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Hago investigación social, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Y hace unos años dirijo este programa, que es el Programa contra la Violencia de Género, que es un programa que interviene en situaciones de discriminación y violencia, en vínculos que se dan dentro de la universidad y también en situaciones de violencia doméstica de gente de la comunidad de San Martín o lugares aledaños. Bien. ¿Y qué marcos conceptuales comprende la violencia de género? Bueno, cuando nosotras emprendimos esta empresa de armar un programa dentro de la universidad, este es un programa inédito, se lanza en febrero del año 2014, pero lo empezamos a pensar en el año 2013. Nosotras lamentablemente tuvimos dentro de la comunidad un SAM, un femicidio de una alumna, un doble femicidio, una alumna nuestra de psicopedagogía y de su mamá, y a partir de ahí hubo la voluntad de construir un dispositivo, un programa que intervenga, que colabore para poder prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y de género. Nosotras emprendimos este trabajo adquiriendo los marcos conceptuales dentro de lo que es el ámbito de la psicología, de los posgrados de psicología en temas de violencia contra las mujeres, las modalidades que usan las ONGs para intervenir sobre situaciones de violencia doméstica, pero a medida que fuimos atendiendo los casos, tanto externos, pero particularmente los internos, es decir, estudiantes, docentes y no docentes, que es el perfil y la población nuestra, que no se circunscriben a situaciones de violencia doméstica, sí a veces cuando a vínculos de pareja, exparejas, que se puede dar entre estudiantes o entre docentes y no docentes, intraclaustro o interclaustro, pero hay situaciones que exceden los vínculos sexoafectivos. Entonces ahí empezamos a pensar cómo atravesar, cómo intervenir, cómo trabajar la violencia en un marco institucional, que tiene más que ver con lo que se denomina como violencia simbólica, violencia emocional y psicológica, pero toda muy cruzada. La desvalorización por la condición de ser mujer, estudiante y mujer, los chistes misóginos, los comentarios que se pueden hacer dentro de una clase por parte de un docente o entre estudiantes, también situaciones de acoso y de hostigamiento que pueden sufrir los estudiantes, el bullying. Bueno, hay otros aspectos que nos hicieron pensar sobre ese paradigma de la víctima, de la mujer víctima, porque aquí cuando se acercaban las estudiantes, que es el grueso de lo que nosotras venimos trabajando, bueno, aparecían un montón de otros aspectos y condimentos que hicieron que armemos un programa en el cual, en primer lugar, atendamos esa situación, demos información y que después ellas tomen la decisión de hacer una denuncia, un tratamiento terapéutico. Es decir, no hay una imposición de, bueno, es una víctima, hay que hacer esto con la víctima. No, es una joven o es una chica que está estudiando en nuestra universidad y la universidad le ofrece un abanico de opciones. A trabajar. A trabajar. Lo que sí hacemos en esa primera escucha es un equipo que la atiende. Hay una persona que contiene su angustia, vienen a veces muy angustiadas, entonces hay que bajar ese nivel de angustia y ya despejada esa variable, ahí pueden pensar qué es lo que quieren hacer, si hacer una denuncia, es decir, traducir ese espacio de escucha a una denuncia. Entonces nosotros ahí activamos lo que es nuestro protocolo de actuación, o simplemente quiere tomarse un tiempo para ver qué es lo que hace frente a una situación X. Si hemos tenido situaciones diferentes, ¿no? Situaciones que son graves, otras no tan graves, pero dejamos siempre que sean las mujeres y las personas en esa situación que decidan qué hacer. Y te pregunto, en base a la experiencia que van teniendo, eh, ¿esto solo ocurre? Porque yo creo que la violencia de género, no sé si solo se circunscribe
a las mujeres. ¿Ha pasado que sean hombres los que vienen y que vivencian una situación de violencia? Te respondo con dos fuentes distintas. Tengo una fuente que son los casos que hemos atendido, que ya con más de 3 años de trabajo son un poco más de 100 casos, no todos dentro de la universidad, pero en su mayoría son internos. Y otra, una encuesta que hicimos. Relación a los casos nuestros, el tema de quienes llegaron estadísticamente, sí, nos llegaron más mujeres, jóvenes, estudiantes en su mayoría, personal no docente femenino, planteando distintas situaciones que tienen que ver con maltrato laboral, cruzado por cuestiones de género, situaciones de estudiantes que han tenido problemas con sus exparejas que también son estudiantes. Y también han venido varones que han sido discriminados por su condición, por su identidad sexual. Esto sí ha pasado, pero digamos, en menor medida, no porque no los atendamos, sino porque también hay un trabajo de sensibilización, hay un trabajo que los estudiantes van adquiriendo mayor confianza en relación a hacer denuncias. No es fácil plantear que hay un docente que me está discriminando todo el tiempo en la clase por mi condición de gay, de lesbiana, por mi condición de mujer, que lo tiene naturalizado. No es fácil en una institución educativa, en un espacio chico donde a donde plantearlo. Bueno, este es el espacio, ¿no? Entonces hay también todo un progreso en cuanto a que los jóvenes sienten confianza del programa, ¿no? Que algo se va a hacer. Y eso se fue construyendo con el tiempo. Respecto de la encuesta, en la encuesta sí aparecen diferentes situaciones. Estadísticamente, el dato siempre es la que más sufre violencia de género es la mujer, en sus diferentes perfiles. Como estudiante, bueno, en este caso la encuesta se apuntó a la población estudiantil. Pero no voy a dejar de decir que también esa encuesta captó otras situaciones como esta que te contaba, por orientación sexual, identidad de género, por parte de otros estudiantes varones o por parte, por ejemplo, también de mujeres docentes hacia estudiantes varones. Siempre en el ámbito de la violencia simbólica, ¿no? ¿Y esos estudiantes varones hicieron denuncia? No, estudiantes varones. Sí, esta que te planteaba por orientación sexual, por discriminación y orientación sexual. Pero pregunto, estudiantes varones con docentes mujeres. ¿Denuncias? No. Sale en la encuesta. Hay un porcentaje de varones que han vivido situaciones que puedo llegar a hipotetizar que tienen que ver con situaciones de discriminación y desvalorización. Como es una encuesta, tenemos el dato, pero no pudimos profundizar. Si yo le puedo hacer una pregunta a ese caso, mi hipótesis es que ese varón me va a decir, seguro escuché por parte de una docente mujer discriminación sobre el colectivo LGTB. Algún chiste que tiene que ver con la transfobia, la lesbofobia o alguna cuestión vinculada a la orientación sexual. Es mi hipótesis, porque no hemos podido profundizar, pero sí hay un porcentaje que manifiesta una situación de discriminación de estas características. Y cuando empezaron a armar este programa, ¿cuántas personas eran? Empezamos 4 personas, ahora somos casi 10 con diferente tiempo de trabajo, y empezamos a delinear el programa pensando nuestros primeros pasos en la intervención. Teníamos que armar, inventar un dispositivo para actuar en las situaciones que nos iban llegando.
Y ahí aparecieron, bueno, nosotros construimos un sistema de categorías a partir de los casos, esto que yo te contaba, por un lado los casos externos, que es de la comunidad de San Martín, que generalmente lo que nos llega es la violencia doméstica. Los casos internos, que tiene que ver con los vínculos que se dan entre los claustros, ¿no? Claro. Y los casos mixtos, que hay una de las personas en esa situación que tiene un vínculo con la universidad. Es decir, o están denunciando a alguien de la universidad o la persona que denuncia pertenece a la universidad. Y teniendo en cuenta tu experiencia en la transmisión, ¿cómo ves o observas la reacción de la gente frente a estos temas? A ver, lo que yo veo es que hay una mayor sensibilidad social, es un tema de agenda mediática, de agenda social. Esto es un problema histórico que venimos militando del feminismo hace muchos años. Es decir, la violencia contra las mujeres como problema nace, digamos, se identifica, se define en los años 40 con Simone de Beauvoir y un montón de literatura siguiente a esta filósofa feminista, y después que se fue tomando forma a partir de toda la investigación que fue acompañando ese malestar de las mujeres que empiezan a manifestar en espacios de concienciación que se llamaban, ¿no? Donde las mujeres se juntaban a hablar de sus padecimientos dentro de la esfera privada, dentro de sus vínculos privados. De eso no se estaba ocupando el feminismo. Empieza a mirar ahí, lo empieza a politizar, y después empieza la academia a recolectar un montón de información, y donde las mujeres éramos diferentes y desiguales, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Y apareció la conceptualización: violencia doméstica, violencia familiar, luego violencia contra las mujeres. Hoy hablamos de violencia de género porque también incorporamos a los géneros no hegemónicos, quienes pensamos por fuera del paradigma binario varón-mujer, e incorporamos todas las discriminaciones y violencias que viven los otros géneros subalternizados del colectivo LGTB. Y coméntame, ¿qué es el colectivo LGTB? De lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, queer, intersex. Es decir, todas las identidades que fueron discriminadas, excluidas, subalternizadas durante muchísimos años, que tienen una militancia poderosa, que podemos decir que en los últimos 20 años se empoderaron. Nuestro país tiene una ley de identidad de género, pero que falta muchísimo por hacer. ¿Y quién mundialmente, qué país tiene mayor avance en este tema? A ver, no podría hoy decirte, no soy una estudiosa de estos temas a nivel mundial, pero yo siempre leo y escucho que la Argentina es referenciada por la ley de identidad de género y cómo hemos avanzado en los debates, digamos que los debates y la militancia ha generado esa ley, pero que bueno, después de esa ley viene todas las políticas públicas que hay que aplicar esa ley, y por lo tanto crear políticas públicas para incorporar a la comunidad y que puedan tener una vida digna, una vida vivible, y todavía nos falta bastante para eso. Por eso este programa sí atiende la diversidad, atiende a las mujeres, pero también atiende otras situaciones que tienen que ver con la discriminación de género. Y digamos que mundialmente no tenés referencias de otras leyes o de otras experiencias. Sí existen en España. Sí existen en España, en España, en Estados Unidos, han habido procesos que se han hecho en distintos países. Lo que pasa es que nuestra ley es muy de vanguardia a tal punto que, por ejemplo, nosotros estamos prontamente empezando una capacitación para personal no docente dentro de la universidad, para poder incorporar dentro de nuestra burocracia, de nuestra administración,
cómo nombrar, cómo escribir, cómo incorporar a la comunidad LGTB. Digo, porque ya con nuestra burocracia nosotros estamos discriminando al tener una categoría con 2 casilleros, varón-mujer. Es decir, Claro. la categoría sexo o la categoría género, varón-mujer. Entonces, eso ya es una discriminación que, bueno, hay que modificar, y así un montón de otros papeles que dentro de la universidad hay que ir transformando y modificando, y es bastante complejo, no es tan fácil, porque a veces hay que tocar reglamentos, estatutos, y no es del orden de lo administrativo, pero hay que hacerlo, porque hay una ley que nos obliga. Bien. Y si hubiera gente que estaría interesada en conocer o en poder involucrarse, pero que no es de la universidad, ¿hay espacios? Hay otros programas en otras universidades. Este ha sido un programa pionero, pero inmediatamente otras universidades empezaron a crear espacios similares a este. Hoy contamos con 16 universidades que tienen, entre facultades y universidades que tienen protocolos de actuación, algunas con programas que atienden los casos y que hacen investigación y sensibilización y capacitaciones. Y que no sea universidad, porque hay gente, viste, que la universidad, que no haya estudiado en una universidad, no se acerca a la universidad. Bueno, en los municipios. Los municipios tienen el área de la mujer o el área de género, y ahí hay que ver municipio por municipio, ¿no? Sí. En nuestro caso, el municipio de San Martín tiene un área de género, tiene un equipo que atiende, de psicólogas, y también intervienen frente a los casos. Hay una comisaría de la mujer con la que nosotras trabajamos, ¿no? Ustedes tienen lazo. Sí, por supuesto, porque los casos que vienen de afuera, nosotros hacemos la primera escucha, un asesoramiento y una derivación. Perfecto. Porque no podemos resolver un caso, hay que pedir hay que hacer una denuncia, hay que pedir muchos pasos. Exactamente, que no le compete tampoco a la universidad. Es decir, la universidad tiene que trabajar y puede intervenir sobre la población propia, pero no sobre la comunidad. Ahí hay otros dispositivos y otros actores políticos, sociales y gubernamentales que tienen que actuar para esos casos, como es la policía, como es el municipio, como es el hospital, como son los centros de salud, etcétera, etcétera. Hay un montón de otros actores que deben intervenir para los casos de violencia doméstica. Bueno, la verdad te agradezco un montón. Es un tema que hay mucho desconocimiento todavía, y la idea es poder transmitir un poco de este tema a quien quiera o a quien le interese. Bueno, gracias. Gracias.